Rosario. Cuando termina como rector de la Universidad de Occidente en 1922, pues le invitan para integrar el cuerpo diplomático y lo envían como ministro plenipotenciario en 1922-23 al Uruguay y al Paraguay. Posteriormente regresa y el general Plutarco Elías Calles, que era en ese momento presidente del país, lo nombra jefe del Departamento de Salubridad. Desde el punto de vista de como su labor de educador, no terminó con el hecho de haber sido rector de la Universidad de Occidente, ¿no? Pasó a ser subsecretario de Educación cuando el licenciado Vasconcelos fue el secretario. Y luego cuando este renunció porque aspiraba a la candidatura del gobierno de Oaxaca, fue director por unos meses más, ¿no? Eso previo a ocupar el cargo de jefe del Departamento de Salubridad del país, de México. Mientras era secretario de Educación, él siguió dando clases en la UNAM y siguió ejerciendo la medicina. Es una cuestión muy importante que lo caracterizó siempre. Él, posteriormente, ya en la década de finales de los 30 y prácticamente todos los 40, que ya estaba él en Sinaloa de vuelta, él fue director de la Escuela Preparatoria de Mazatlán. Él fue el fundador y director de la Escuela Preparatoria de Mazatlán, hoy Escuela Preparatoria de Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él lo hizo a iniciativa propia y fue director durante 11 años. Entonces fue una persona que siempre estuvo ligada a la educación. Nuestra universidad, por supuesto, le concedió el doctorado honoris causa en el año 1965 por toda la labor educativa que él había hecho, no solamente en nuestra universidad, sino en el país. Y luego recibió varias, condecoraciones incluso, de Francia, de España, del Brasil. Entonces la labor educativa de él fue muy vasta. Como hombre de letras, él se caracterizó por escribir varios textos, ¿no? Antes de señalarles cuáles son los más conocidos, quiero decirles que él fue un hombre que auspició mucho la cultura. Había un grupo de intelectuales mexicanos que necesitaban apoyo. Un grupo que posteriormente pasaría a llamarse los contemporáneos. Y él se los llevó al Departamento de Salubridad y trabajaron con él. Por ejemplo, Salvador Novo fue su secretario particular. Una faceta de Salvador Novo muy poco conocida, lo conocemos como poeta y como dramaturgo, muy distinguido, ¿no? Pero él hizo una historia de la fiebre amarilla en México, que yo se la recomiendo que la lean porque realmente es modélica. Y luego, pues, hubo otros intelectuales de este grupo. Jaime Torres Bodet, que posteriormente fue secretario de Educación, trabajó con el doctor Bernardo J. Gastelum, fue el encargado, el editor del boletín. Luego, Javier Villurrutia y José Gorostiza fueron los encargados de la biblioteca. Enrique González Rojo, un gran poeta sinaloense, pues era en ese momento inspector de mercados, se lo llevó como inspector de mercados. Y Bernardo Ortiz de Montellanos era un empleado del Departamento de Salubridad. Jaime Torres Bodet, refiriéndose a esto, hablaba de que
era el Parnasillo, decía, del Departamento de Salubridad, porque estaba rodeado de poetas, como ustedes acaban de ver. Y eludían mucho al hecho de que de médico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no? Se lo decían en son de guasa. Siendo secretario, o mejor dicho, presidente de Salubridad, del Departamento de Salubridad, él imprimió una obra de don Eustaquio Buelna, que si no lo hubiera hecho, probablemente se hubiera perdido, que es Apuntes para la Historia de Sinaloa, con un prólogo y un estudio introductorio que hizo don Genaro Estrada, otro ilustre sinaloense, ¿no? En los textos que él escribió, de luego él, y me voy a referir posteriormente, escribió infinidad de artículos, ponencias, ensayos que tienen que ver con la medicina y la medicina en México, pero escribió libros en general. Por ejemplo, el primer número de la revista Contemporáneos de este grupo de intelectuales, él escribió un ensayo que le llamó La soledad del héroe, ¿no? Y colaboró en esta revista durante mucho tiempo, además de que él era el auspiciador o el mecenas, el que pagaba la edición de la revista, de su propio bolsillo, ¿no? Él escribió más o menos unos 7 libros, que en su momento fueron pues, muy importantes. Ya les hablaba yo del principio de psicología. Escribió 6 más. Los títulos pues ya los... Aquí está. Inteligencia y símbolo, deshumanización del hombre, reino de la sombra, el sino de la mujer, principalmente. Estos eran libros humanistas, digamos así, ¿no? O literarios. Pero él tiene un libro, un tratado de ginecología que escribió, amén de muchos artículos que tienen que ver con las investigaciones de medicina que él realizó. Pero bueno, aquí lo que nos interesa fundamentalmente es su papel en la salud pública de México. Él recibió el cargo de jefe del Departamento de Salubridad del gobierno de General Calles en el año 1924 y hasta 1928 duró en su cargo. Lo habían antecedido otros médicos distinguidos, pero en ese momento pasaba por un bache este departamento. Él le propuso al presidente Calles una reforma al reglamento del Departamento de Salubridad, prácticamente equiparándolo a una Secretaría de Salubridad, que no recibió esa definición, esa denominación, pero realizó la labor. Y ahí en ese cargo, en esos 4 años, cortos 4 años, él hizo infinidad de obra en materia de salud pública. Por ejemplo, él realizó varias campañas, ¿no? Contra la viruela, contra la lepra, contra la sífilis, contra el paludismo principalmente. El logro principal en su gestión como secretario del Departamento de Salubridad fue la erradicación de la viruela en la Ciudad de México. Esto hoy en día parecería una cosa pues no tan trascendente, pero en su tiempo, hay que decirlo, fue una hazaña, porque en 3 meses vacunaron 1 millón de personas
de la ciudad y de los alrededores. Y la erradicaron. Ustedes saben que la viruela se erradicó en el país hasta principios de la década de los 50, aunque hubo algunos brotes más, pero muy pequeños que rápidamente fueron yugulados, ¿no? Aquí en Sinaloa, incluso en Cerro Agudo, hubo un pequeño brote de viruela que fue afortunadamente sofocado en poco tiempo. Pero él realizó varias campañas muy importantes en distintos estados del país. Por ejemplo, el primer censo nacional de lepra que se hizo en México fue auspiciado por él y lo hizo un gran dermatoleprólogo, el doctor Jesús González Ureña, en la cual, por cierto, Sinaloa quedó en el segundo lugar, después del estado de Jalisco y otros estados como Michoacán, Guanajuato, el Distrito Federal, en ese momento. Desde entonces, Sinaloa ocupa un lugar entre los primeros en lepra, ¿no? Y seguimos ocupando. Por iniciativa de, bueno, él fue el fundador de la Escuela de Salubridad de nuestro país y fue profesor de la Escuela de Salubridad. Y en su momento él envió a médicos muy distinguidos en distintos campos de la medicina a hacer salud pública a Estados Unidos y a Europa. Este grupo de médicos distinguidos, sanitaristas, posgraduados en la Universidad de Baltimore, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, ¿no? Los que hicieron posteriormente las grandes obras de salud pública en este país, ¿no? Fundó el Hospital Morelos, fundó dispensarios antisifilíticos, antituberculosos, fundó dispensarios contra la lepra en todo el país, en todas las ciudades más importantes del país. Él, además, participó de manera muy destacada en ello, ¿no? Entonces, 4 años en que fue secretario del Departamento de Salubridad realmente le dio un impulso muy fuerte a la salud pública, ¿no? Posteriormente volvió, cuando termina en 1928 su gestión como jefe del Departamento de Salubridad, vuelve a la diplomacia. Entonces pasa a ser embajador en Italia y en Hungría. Vuelve y regresa a Sinaloa. En Sinaloa él fue nombrado delegado del Consejo de Salubridad de México en nuestro estado. Y aquí pues, continuó haciendo la labor tan importante en materia de salud pública que ya venía haciendo en el país. En ese periodo, recordémoslo, algunas cosas que son importantes que se hicieron. Este periodo que va de los 30, primeros años de los 40, en lo que respecta a nuestro estado, se fundó el Hospital Civil de Culiacán. Este Hospital Civil de Culiacán fue iniciativa de él, del ingeniero Juan de Dios Batis y del gobernador de ese momento, que era Ángel Flores. A iniciativa de ellos fue que se construyó y después se echó a funcionar este hospital que hoy sigue funcionando. Él fundó, o mejor dicho, auspició la fundación del Hospital del Niño, que es de los antecedentes del Hospital Pediátrico de Sinaloa. En el año de 1941, el gobernador Tomás Cruz fue quien lo construyó y empezó a funcionar de manera muy precaria, ¿no? Como suele pasar en nuestro estado, por la falta de recursos. Realmente el Hospital del Niño, el hospitalito, como le decían, fue con la gobernatura del doctor Aguilar Pico, que era un gran pediatra, reconocido nacional y mundialmente. Él fue gobernador, pero
pues no se olvidaba de que él era un pediatra, un gran médico pediatra. Y él pues ayudó mucho, modernizó el hospital, lo equipó, y él mientras fue gobernador le dedicaba 2 horas diarias a la atención de niños, en la consulta y en la hospitalización. Posteriormente a él, como suele pasar las cosas, se cayó y luego volvió a levantarse. Es la historia de los hospitales públicos en Sinaloa, ¿no? Él desarrolló mucho o auspició para que se desarrollara la medicina desde el ayuntamiento de Culiacán. Se creó un departamento ahí, que el nombre exacto no lo recuerdo. Y se desarrollaron, además se creó el dispensario antileproso. Fue la segunda ciudad del país que lo hizo, Culiacán. Entonces, en ese sentido hay una tradición muy grande en la lucha contra la lepra en nuestro estado. Pero él además, desde Mazatlán, donde radicaba en ese tiempo y ejercía la medicina, tenía un sanatorio. Él se había dedicado a la cirugía principalmente. Pues él hizo algunas investigaciones que fueron muy importantes en su momento. Por ejemplo, hizo una investigación en relación a la fiebre icterohemorragia, se le llamaba en esa época, ¿no? Hoy sabemos que es la leptospirosis. Es decir, estoy hablando de los principios de la década de los 30. Así que ya se conocía la leptospirosis en Sinaloa gracias a Bernardo J. Gastelum, que fue probablemente el primero que investigó sobre ello. También sobre la lepra, hizo trabajos que publicó donde se investigaban aspectos diversos de esta enfermedad. Entonces, él en ese tiempo también, ya lo dije hace un momento, fundó la Escuela Preparatoria de Mazatlán, que hoy todavía está dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y continuó esa labor. Volvió a la Ciudad de México, en Ciudad de México volvió a sus clases en la UNAM, le pedían a veces asesorías desde la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que se había fundado para entonces. Siguió ejerciendo como médico, luego vuelve a Culiacán, a Sinaloa, a Culiacán, concretamente. Aquí, en 1965, lo dije hace un momento, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que en ese momento se llamaba Universidad de Sinaloa, no tenía la autonomía, pues le confirió el grado de doctor honoris causa. Y él siguió laborando como médico, puso un sanatorio particular y siguió hasta el final de su vida prácticamente, ¿no? Que ocurrió en Ciudad de México. Cuando me pidieron, lo cual le agradezco mucho al doctor Ensala y a la doctora Guadalupe Ramírez, que les hablara sobre algo, se me ocurrió que es importante hablar sobre este personaje, porque es uno de los, qué duda cabe, uno de los sinaloenses más ilustres que hemos tenido. Y desgraciadamente poco conocido en cuanto a la labor que él realizó y que solamente les he puesto a ustedes un poco. Les agradezco la atención. Muchas gracias.